Nada define mejor un matrimonio feliz que ser desinvitado de la Navidad por tu propia esposa para que ella pueda ponerse al día con su exnovio. Eso es exactamente lo que Meera me dijo el 20 de diciembre, de pie en nuestra cocina como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. No vengas por Navidad. Mi ex estará allí y quiero hablar con él, dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Así de simple. 22 años de matrimonio reducidos a un despido casual mientras ella navegaba por cualquier basura que llenaba su feed de redes sociales. Soy Porter Keller y dirijo la ferretería Guayace en la Quinta Avenida. Me gano la vida arreglando cosas. Tuberías rotas, cableado defectuoso, bisagras que rechinan. Pero, al parecer, no puedo arreglar un matrimonio roto cuando mi esposa decide que prefiere pasar las fiestas recordando viejos tiempos con Ty Morrison, su novio de la universidad, quien regresó pavoneándose a la ciudad hace 3 meses como un héroe de comedia romántica de bajo presupuesto. El costoso reloj que le había comprado estaba en mi camioneta, envuelto en papel plateado con un lazo rojo. $2.000 por un reloj Cartier que había estado mirando en la joyería del centro. Había planeado sorprenderla la mañana de Navidad, quizás para reavivar algo de esa chispa que habíamos perdido en algún lugar entre los pagos de la hipoteca y sus interminables quejas sobre mi falta de ambición. ¿Quieres hablar con él?, repetí, dejando mi taza de café con un cuidado deliberado. ¿Sobre qué, exactamente? Meera finalmente levantó la vista, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de ser las 7 de la mañana. Últimamente se había estado levantando más temprano, dedicando más tiempo a su apariencia. Debería haber sido una señal de alarma, pero había estado demasiado ocupado tratando de mantener rentable nuestra ferretería como para notar las advertencias. Viejos tiempos. Tenemos una historia, Porter. No lo entenderías. ¿Historia? Claro. Como si nuestros 22 años juntos fueran solo una nota al pie de página en comparación con cualquier romance adolescente que hubiera compartido con Ty antes de que él se mudara a California para convertirse en un consultor de negocios de alto nivel. Entiendo muchas cosas, dije. Entiendo que lo estás eligiendo a él por encima de mí para Navidad. Ella se encogió de hombros, volviendo ya a su teléfono. Es solo un día. Puedes ir a casa de tu hermana Casey. Ella siempre te invita. Solo un día. Navidad, la festividad que habíamos pasado juntos cada año desde que nos casamos. El día en que le propuse matrimonio, de hecho, hace 23 años, cuando ambos éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que el amor lo conquistaba todo. Salí a mi camioneta y me senté allí un minuto, mirando esa caja envuelta en plata. El aire invernal me mordía la cara, pero apenas lo sentía. Mi aliento salía en bocanadas blancas mientras procesaba lo que acababa de suceder. Meera trabajaba en recursos humanos en la compañía de seguros Brennan. Últimamente se había estado quedando hasta tarde con más frecuencia, alegando que las evaluaciones de fin de año la mantenían ocupada. También había estado teniendo más noches de chicas, con su amiga Lisa Harwell, que trabajaba en la misma oficina y tenía la brújula moral de un carrito de la compra roto. Había oído a Lisa al teléfono con Meera la semana pasada. Algo sobre, te mereces algo mejor, y Porter es un tipo tan de pueblo pequeño. Se callaron cuando entré en la habitación, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que habían estado hablando de mí, probablemente planeando todo esto. Lo inteligente habría sido conducir hasta la joyería y devolver el reloj, recuperar mi dinero, aceptar que mi matrimonio había terminado y empezar a planificar mi próximo movimiento. Pero sentado allí en mi camioneta, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas, una idea diferente comenzó a formarse. Pensé en Ty Morrison, el señor perfecto con sus trajes caros y sus historias sobre reuniones con clientes en San Francisco. Pensé en los padres de Meera, Harold y June Brennan, quienes nunca pensaron que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. Pensé en todas las reuniones familiares en las que me habían tratado como si fuera el servicio, donde Meera se disculpaba por mi trabajo simple y mi educación limitada. Sobre todo, pensé en la expresión en el rostro de Meera cuando me dijo que no fuera a la Navidad. Ni de disculpa, ni triste, simplemente indiferente, como si yo fuera un inconveniente del que finalmente se estaba ocupando. Arranqué la camioneta y conduje hasta Joyerías Brennan. Vengo a devolver esto, le dije a la empleada, una joven llamada Amanda que me había ayudado a elegir el reloj 2 semanas antes. ¿Hubo algún problema con él?, preguntó,
claramente confundida. Sí, la mujer para la que lo compré resultó ser alguien que no conozco. Amanda procesó la devolución sin hacer más preguntas. Quizás pudo ver en mi expresión que no era el momento para charlas triviales. Me entregó el recibo y preguntó si necesitaba algo más. De hecho, sí. ¿Tienes cajas de regalo vacías? Algo del mismo tamaño que la caja del reloj. Desapareció en la trastienda y regresó con una sencilla caja de joyería blanca. ¿Servirá esta? Perfecto. Conduje a casa y estacioné en el garaje. Meera ya se había ido a trabajar, probablemente para planear más conversaciones sobre viejos tiempos con Tai. La casa se sentía diferente de alguna manera, como si la estuviera viendo con nuevos ojos, todos los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en las paredes, los pequeños toques decorativos que habían hecho que este lugar se sintiera como un hogar. Ahora, solo parecía un museo de una relación que había terminado mucho antes de lo que ninguno de los dos había admitido. Fui a mi despacho y encendí el ordenador. Papeles de divorcio. Nunca había buscado cómo solicitar el divorcio, pero Internet lo facilitaba todo en estos días. El estado de Pensilvania tenía todos los formularios disponibles en línea. Divorcio sin culpa. Diferencias irreconciliables. Podía presentar los papeles yo mismo. No se requería abogado para la documentación inicial. Me tomó 3 horas rellenar todo correctamente: petición de divorcio, acuerdos de liquidación de bienes, declaraciones financieras. Imprimí varias copias de todo, firmé cada página con cuidadosa precisión y me aseguré de que cada fecha estuviera correctamente cumplimentada. La tasa de presentación era de $300. Podía enviar todo electrónicamente y hacer que los papeles le fueran entregados a Meera en una semana. Pero eso no era lo suficientemente dramático para lo que me había hecho pasar. Tomé los papeles de divorcio y los coloqué cuidadosamente en la caja de joyería blanca, con el recibo de presentación encima. Luego, envolví la caja con el mismo papel plateado que había usado para el reloj, con el lazo rojo incluido. A la mañana siguiente llamé a los padres de Meera. Harold, soy Porter. Quería informarte de que no podré ir a la cena de Navidad mañana. Oh. La voz de Harold llevaba ese tono familiar de desaprobación apenas disimulada. ¿Está todo bien? Todo está bien. Solo tengo algunas cosas que atender. Sin embargo, dejé el regalo de Navidad de Meera. Está debajo de vuestro árbol. Eso es muy considerado de tu parte, Porter. Si él supiera. Pasé el resto del día empacando. No todo, solo lo importante: mi ropa, mis herramientas, mis documentos y los pocos objetos personales que realmente me importaban. Cargué todo en mi camioneta y conduje hasta el Holiday Inn en la Ruta 30. No era exactamente un alojamiento de lujo, pero serviría mientras averiguaba mi próximo movimiento. Llamé a mi abogado, Jim Rees, quien había manejado el papeleo cuando compramos nuestra casa. Su secretaria dijo que estaba fuera de la ciudad por las fiestas, pero que podía programar una cita para la semana siguiente. Dejé un mensaje diciendo que necesitaba discutir los procedimientos de divorcio y que volvería a llamar después de Año Nuevo. Luego llamé a mi hermana Casey. Porter, pensé que estarías en casa de los padres de Meera. Cambio de planes. Escucha, necesito pedirte un favor y va a sonar raro. De acuerdo, dispara. Si alguien pregunta dónde estoy mañana, solo di que me estoy tomando un tiempo para pensar. No des detalles. Casey se quedó en silencio por un momento. Era enfermera en el Hospital General de Lancaster, acostumbrada a leer entre líneas cuando la gente no le decía toda la verdad. Porter, ¿qué está pasando? Te lo explicaré más tarde. Solo confía en mí en esto. Está bien, pero me debes una explicación de verdad. Trato hecho. Colgué y me senté en la cama del hotel, mirando mi teléfono. Una parte de mí quería llamar a Meera para decirle lo que se avecinaba, para darle una última oportunidad de elegir nuestro matrimonio por encima de cualquier fantasía que estuviera persiguiendo con Tai, pero ya había tomado mi decisión cuando firmé esos papeles. En su lugar, apagué mi teléfono e intenté dormir un poco. Mañana iba a ser interesante. La mañana de Navidad llegó gris y fría, con el tipo de clima invernal de Pensilvania que te hace querer quedarte adentro.
Imaginé la escena en casa de Harold y June. Meera probablemente se despertó emocionada, pensando en su gran reencuentro con Ty. Quizás incluso se había vestido de forma especial para la ocasión. Desayuné en el restaurante del hotel e intenté leer el periódico, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía vagando hacia esa caja blanca debajo del árbol de Navidad, esperando su momento. Alrededor del mediodía, mi teléfono empezó a vibrar. Lo volví a encender para ver la hora e inmediatamente me arrepentí. 3 llamadas perdidas de Meera, 2 de su madre, una de Harold. No respondí a ninguna. En cambio, conduje hasta la casa de Nick Carver. Nick era mi mejor amigo, un mecánico que dirigía su propio taller y tenía el tipo de personalidad directa que cortaba las tonterías como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Porter, ¿qué haces aquí? No deberías estar comiendo pavo y fingiendo que te gustan tus suegros. Esa es una historia más larga de lo que podrías pensar. ¿Tienes cerveza? La esposa de Nick, Emma, estaba visitando a su familia en Ohio, así que teníamos la casa para nosotros solos. Sacó 2 botellas del refrigerador y nos sentamos en su sala de estar mientras le explicaba la situación. A ver si lo entiendo, dijo Nick cuando terminé. Tu esposa te desinvitó de la Navidad para poder pasar el rato con su exnovio, y tú respondiste dándole los papeles de divorcio como regalo de Navidad. Esa es la idea básica. Nick se quedó en silencio un minuto, procesando la información. Luego empezó a reír. Porter, eso es o lo más brillante que he oído nunca, o lo más demente. Posiblemente ambas cosas. Yo mismo me inclino por lo demente. No, se lo merecía. He estado viendo cómo Meera te trata como basura durante años. Siempre quejándose de tu trabajo, de tu camioneta, de tus amigos, haciéndote sentir que no eras lo suficientemente bueno para su preciosa familia. Eso era cierto. Meera había estado minando mi autoestima durante años. Pequeños comentarios sobre cómo debería ser más ambicioso, cómo debería vestir mejor, cómo debería desear más de la vida. Nunca pareció considerar que quizás yo era feliz dirigiendo la ferretería, que quizás no necesitaba conquistar el mundo corporativo para sentirme exitoso. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Nick. No tengo ni idea. Supongo que abre el regalo, se da cuenta de que su matrimonio ha terminado y averiguamos cómo dividir 22 años de propiedad compartida. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de Casey. Hagas lo que hagas, los padres de Meera están como locos. June me llamó preguntando si sabía dónde estabas. ¿Qué está pasando? Le mostré el mensaje a Nick. Parece que la cena de Navidad se está poniendo interesante, dijo. Pasamos la tarde viendo fútbol y evitando mi teléfono, que seguía vibrando con mensajes cada vez más frenéticos. No los leí. Lo que fuera que estuviera pasando en casa de Harold y June, lo descubriría pronto. Alrededor de las 6, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas decía, Meera móvil. Respondí. Porter. Su voz era temblorosa, como si hubiera estado llorando. Tenemos que hablar. Me imaginaba que sí. ¿Dónde estás? ¿Importa? Por favor, solo ven a casa. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos? Porque esta mañana estabas más interesada en hablar con Ty que con tu marido. Silencio al otro lado. Luego, vino con otra persona, Porter. Trajo a su prometida. Está embarazada. Casi me río. Casi. ¿Y cómo te hizo sentir eso, Meera? Como una idiota. Bien. Eso es un comienzo. Los papeles. ¿Hablas en serio sobre esto? Nunca he hablado más en serio sobre nada en mi vida. Más silencio. Podía oír voces de fondo. Probablemente sus padres tratando de averiguar cómo su Navidad perfecta se había convertido en una telenovela. Los abrí delante de todos, dijo en voz baja. Mis padres, Ty, su prometida todos lo vieron. Sé que fue cruel, Porter. ¿Lo fue? Porque desde mi punto de vista, parece honestidad. Querías que me fuera para que pudieras buscar otras opciones. Te estoy dando exactamente lo que pediste.
Nunca dije que quisiera el divorcio. No tenías que decirlo. Las acciones hablan más que las palabras, Meera. Tomaste tu decisión cuando me desinvitaste de la Navidad. Colgué antes de que pudiera responder. Nick me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿De verdad vas a seguir con esto? Sí, lo haré. Bien por ti, amigo. Te mereces algo mejor que alguien que te trata como un plan B. Mi teléfono vibró con otro mensaje, pero no lo miré. Lo que sea que Meera tuviera que decir podía esperar. Había pasado 22 años escuchando sus quejas, críticas y exigencias de que fuera alguien que no era. Hoy se trataba de tomar decisiones por mí mismo. La habitación del hotel se sentía diferente cuando volví esa noche. No exactamente solitaria, sino silenciosa de una manera que nuestra casa nunca lo era. Sin televisión a todo volumen, sin conversaciones telefónicas con Lisa, sin comentarios pasivo-agresivos sobre mi apariencia o mis planes para el fin de semana. Pedí una pizza e intenté pensar en lo que vendría después. El divorcio tardaría meses en finalizarse, asumiendo que Meera no lo impugnara. Tendríamos que dividir nuestros bienes, vender la casa, probablemente averiguar cómo desenredar 2 décadas de decisiones financieras compartidas. Debería haberme sentido abrumado, pero en cambio sentí algo que no había experimentado en años, alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía respirar normalmente. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de Casey. No sé qué hiciste, pero Harold Brennan llamó a papá preguntando si nuestra familia te había incitado a esto. Mamá le dijo que se metiera en sus asuntos. Llámame cuando estés listo para explicar. Sonreí y apagué el teléfono. Mañana, empezaría a lidiar con las consecuencias de mi regalo de Navidad. Esta noche, iba a disfrutar del silencio. La mañana siguiente trajo 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Los revisé mientras tomaba café en el restaurante del hotel, observando cómo se desarrollaba el drama en tiempo real a través de la pantalla de mi teléfono. Meera había enviado la mayoría de los mensajes, comenzando alrededor de la medianoche y continuando hasta las 4 de la mañana. La progresión era fascinante de observar: ira, luego negociación, luego desesperación, y de vuelta a la ira. Aparentemente, había pasado la noche de Navidad despierta, probablemente reviviendo la escena en casa de sus padres y tratando de averiguar cómo arreglar lo que no se podía arreglar. Sus padres habían llamado 6 veces. Casey llamó 2. Incluso mi jefe, el señor Wallace, había dejado un mensaje de voz diciendo que había oído que algo había pasado y quería asegurarse de que estaba bien. El mensaje más interesante provino de un número que no reconocí. Porter, soy Jessica Chen, la prometida de Ty. Creo que deberíamos hablar. ¿Puedes llamarme cuando recibas esto? Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. ¿Qué podría querer discutir conmigo la prometida embarazada de Ty? Quizás tenía curiosidad por el desastre que había presenciado ayer. O quizás tenía sus propias preguntas sobre el repentino interés de Ty en reconectar con su exnovia. Decidí llamarla. Gracias por llamar, dijo Jessica cuando respondió. Su voz era tranquila, profesional. Espero que no te importe que te contacte. Conseguí tu número del teléfono de Meera. ¿Cómo conseguiste el teléfono de Meera? Lo dejó en casa de los Brennan cuando salió corriendo. Puede que haya mirado sus contactos antes de que Harold lo guardara. Interesante. ¿De qué querías hablar? Ty me dijo que venía a Lancaster para hacer contactos y asistir a algunas fiestas navideñas. Nunca mencionó que vería a su exnovia, ni que ella desinvitaría a su marido de la Navidad para pasar tiempo con él. Podía oír la ira bajo su tono controlado. Eso debe haber sido una sorpresa desagradable. Podrías decirlo, especialmente cuando abrió tu regalo y me di cuenta de lo que había estado pasando. Toda la habitación se quedó en silencio y pude verlo en las caras de todos. Todos sabían algo que yo no. ¿Qué dijo Ty? Nada útil. Insistió en que todo era inocente, que Meera había malinterpretado sus intenciones. Pero la forma en que ella lo miró cuando entramos. Eso no fue un malentendido. Era una mujer esperando algo que no sucedió. Empecé a sentir simpatía por Jessica Chen.
Era claramente lo suficientemente inteligente como para leer la situación con precisión, y no se estaba creyendo las explicaciones de Tai más de lo que yo me creía las de Meera. Entonces, ¿qué quieres de mí?, pregunté. Información. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Qué te ha dicho exactamente Meera sobre Tai? Le di el cronograma. El regreso de Tai a la ciudad hace 3 meses. El repentino interés de Meera en las noches de chicas y las reuniones de trabajo tardías. Las llamadas telefónicas que se detenían cuando yo entraba en la habitación. El enfriamiento gradual de nuestro matrimonio que yo había atribuido al desgaste normal de la relación, pero que ahora parecía más deliberado. Ella ha estado planeando esto, dijo Jessica cuando terminé. Esto no fue una reunión espontánea. Ha estado preparándolo. Eso parece. ¿Qué vas a hacer? Todavía no estoy seguro, pero quería que supieras que no todos se creyeron la historia de Tai ayer. Tu esposa hizo el ridículo, pero también lo expuso a él como un mentiroso. Después de colgar, me senté en mi camioneta en el estacionamiento del hotel tratando de procesar esta nueva información. Meera no solo había estado teniendo una aventura emocional. Había estado planeando activamente dejarme por Tai. El ultimátum de Navidad no fue una decisión impulsiva. Fue la culminación de meses de intrigas. Esa revelación debería haberme dolido más de lo que lo hizo. En cambio, solo me enfureció más. Me había estado mintiendo a la cara durante meses, haciéndome sentir que estaba imaginando problemas que no existían, mientras ella tramaba su estrategia de salida. Mi teléfono sonó. Casey. Porter, ¿qué demonios está pasando? Mamá ha estado recibiendo llamadas toda la mañana de los Brennan y actúan como si hubieras perdido la cabeza. Quizás la he perdido. ¿Dónde estás? En casa de Nick. Emma todavía está en Ohio y yo tengo turno doble esta noche. Ven. Tenemos que hablar. Casey vivía en una pequeña casa cerca del hospital, lo suficientemente cerca como para ir caminando al trabajo cuando el tiempo era bueno. La había ayudado a renovar la cocina 2 años atrás, y desde entonces había estado tratando de pagarme con comidas caseras. Tienes un aspecto terrible, dijo cuando llegué. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Dormí unas horas. Todo esto es una locura. Sí, me di cuenta por las llamadas. Siéntate. Haré café y puedes explicar por qué Harold Brennan cree que nuestra familia le ha declarado la guerra a su hija. Le conté todo. El ultimátum de Navidad, los papeles de divorcio, el reloj que había devuelto y mi conversación con Jessica Chen. Casey escuchó sin interrumpir, su entrenamiento de enfermera activándose mientras procesaba la información y hacía preguntas aclaratorias. Así que Meera te ha estado engañando, dijo cuando terminé. Emocionalmente, al menos. No sé si ha llegado a lo físico. ¿Importa? Te desinvitó de la Navidad para pasar tiempo con otro hombre. Eso es suficiente. A Casey nunca le había gustado particularmente Meera, aunque siempre había sido educada al respecto. Pensaba que Meera era demasiado exigente, demasiado centrada en el estatus y las apariencias. Pero nunca había dicho nada directamente crítico hasta ahora. Los papeles de divorcio fueron brillantes, continuó. Crueles, quizás, pero brillantes. Ella te humilló frente a su familia durante meses, tratándote como si no fueras lo suficientemente bueno para su precioso círculo social. Era justo devolverle la jugada. Sus padres están furiosos. Por supuesto que lo están. Su hija fue sorprendida engañando a su marido frente a toda la familia, incluyendo al hombre con el que lo engañaba y a su prometida embarazada. Probablemente están más avergonzados que enojados. Mi teléfono vibró. Mensaje de Meera. Por favor, ven a casa. Necesitamos hablar de esto como adultos. Le mostré el mensaje a Casey. ¿Vas a responder? Eventualmente, pero no hoy. Déjala que se macere en esto un tiempo. Que piense en lo que ha perdido. ¿Y el trabajo? Se supone que vuelves mañana. Me había olvidado del trabajo. La ferretería estaba cerrada entre Navidad y Año Nuevo, pero tenía que hacer inventario y hacer pedidos a los proveedores. Responsabilidades de la vida normal que parecían surrealistas después de las últimas 24 horas.
Iré mañana. Mantenerme ocupado. Averiguar mi próximo movimiento. Casey estudió mi rostro con la misma intensidad que probablemente usaba para evaluar a los pacientes en la sala de emergencias. Estás manejando esto mejor de lo que esperaba. ¿Lo estoy? Porque siento que apenas me mantengo en pie. Eso es normal. Toda tu vida acaba de cambiar en un día. Pero no te estás desmoronando y no le estás suplicando que te acepte de nuevo. Eso es un progreso. Tenía razón. El antiguo Porter podría haber llamado a Meera inmediatamente, disculpándose por el gesto dramático e intentando arreglar las cosas. Este Porter estaba contento de dejarla cocerse en las consecuencias de sus elecciones. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Porter, soy Lisa Harwell. Trabajo con Meera. ¿Lisa? La cómplice de Meera, la que la había estado animando a buscar algo, mejor, que su marido de pueblo pequeño. Esto debería ser interesante. ¿Qué quieres, Lisa? Quiero hablar cara a cara. ¿Puedes encontrarte conmigo en algún sitio? ¿Por qué querría hacer eso? Porque hay cosas que no sabes sobre esta situación. Cosas que podrían cambiar cómo te sientes sobre todo. Casi me río. Lisa, sé exactamente de qué tipo de cosas estás hablando. Llevas meses diciéndole a Meera que se merece algo mejor que yo. Has estado fomentando todo este asunto con Tai. No hay nada que puedas decirme que vaya a hacerme cambiar de opinión. Te equivocas. Nos vemos en el Denny's de la Ruta 30 en 1 hora. Si no te gusta lo que tengo que decir, puedes irte. Colgó antes de que pudiera responder. Casey me miraba con las cejas arqueadas. Déjame adivinar. Una de las amigas de Meera quiere explicarlo todo. Lisa Harwell. Ha sido la animadora de Meera en todo esto. ¿Vas a ir a verla? Estoy pensando en ello. Podría ser interesante escuchar qué historia han inventado. Ten cuidado. Probablemente esté tratando de manipularte para que vuelvas con Meera. 1 hora después, estaba sentado en un reservado del Denny's, viendo a Lisa Harwell juguetear con su taza de café e intentar averiguar cómo empezar la conversación que había planeado. Era una mujer delgada de unos 40 y tantos años, con el tipo de energía nerviosa que sugería que vivía a base de cafeína y ansiedad. Gracias por venir, dijo. Estoy aquí. Empieza a hablar. Lisa miró alrededor del restaurante como si le preocupara que la oyeran, luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Meera no te dijo toda la verdad sobre Tai. Eso ya me lo imaginaba. No, quiero decir, no te dijo por qué realmente volvió a Lancaster. Esperé. Está en problemas, Porter. Problemas financieros. Su negocio de consultoría fracasó y le debe dinero a gente muy seria. Volvió aquí porque estaba huyendo de sus problemas en California. Esto no era lo que esperaba oír. ¿Cómo sabes eso? Porque se lo dijo a Meera. Te ha estado utilizando, Porter. Nunca tuvo la intención de dejar a su prometida por ella. Solo necesitaba a alguien que le ayudara a recuperarse. Y Meera era conveniente. ¿Y me estás diciendo esto por qué? La compostura de Lisa se resquebrajó ligeramente. Porque me siento culpable. La animé a seguir con esto de Tai porque pensé. Pensé que no eras lo suficientemente bueno para ella. Pensé que se merecía a alguien más emocionante, más exitoso. Pero Tai no es exitoso. ¿Es un fraude? Entonces, ¿por qué no le dices esto a Meera en lugar de a mí? Lo intenté. No quiere escuchar. Piensa que estoy celosa porque soy soltera y ella tiene a 2 hombres peleando por ella. No puede ver que Tai la está utilizando. Estudié el rostro de Lisa, tratando de averiguar si decía la verdad o si estaba montando algún tipo de estafa elaborada. Su nerviosismo parecía genuino. Pero, por otro lado, había estado ayudando a Meera a mentirme durante meses. ¿Qué quieres exactamente que haga con esta información? Quiero que consideres darle otra oportunidad. Cometió un error, Porter. Uno grande. Pero no es malvada, y no es una infiel. Es solo una mujer que fue manipulada por un estafador con labia.
Me desinvitó de la Navidad, Lisa. Lo eligió a él por encima de mí. Eso no es manipulación. Es una elección. Estaba confundida. Pensaba que él le estaba ofreciendo algo real. ¿Y qué le estaba ofreciendo yo? 22 años de matrimonio, un hogar estable y un marido que la amaba. Aparentemente, eso no fue suficiente. Lisa se quedó en silencio un momento, mirando su café. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llorosos. Sé que me odias en este momento, y tienes todo el derecho. Le di un consejo terrible porque estaba proyectando mis propios problemas en vuestro matrimonio. Tengo 43 años, soy soltera y estoy amargada, y quería que ella corriera riesgos que yo tenía demasiado miedo de tomar. Al menos eres honesta al respecto. Pensarás en lo que dije sobre darle otra oportunidad. Me levanté y dejé un billete de $5 sobre la mesa. Lo pensaré. Pero Lisa, si realmente te sientes culpable por esto, quizás deberías centrarte en ser una mejor amiga para Meera en lugar de intentar arreglar su matrimonio. Va a necesitar apoyo cuando descubra quién está ahí realmente. La dejé sentada en el reservado y volví al hotel. La conversación me había dado mucho en qué pensar, pero no había cambiado mi posición fundamental. Incluso si Tai era un estafador, incluso si Meera había sido manipulada, ella todavía había tomado la decisión de perseguirlo. Todavía me había desinvitado de la Navidad. Todavía había estado dispuesta a tirar por la borda nuestro matrimonio por la posibilidad de algo mejor. Esa noche, finalmente devolví la llamada a Meera. Porter, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Eso no es importante. Necesitamos hablar de cómo va a funcionar esto. ¿Te refieres al divorcio? Porter, por favor. ¿No podemos al menos discutirlo? No puedes venir a casa para que podamos hablar cara a cara. No creo que sea una buena idea en este momento. ¿Por qué no? Soy tu esposa. ¿Lo eres? Porque ayer dejaste bastante claro que preferirías ser la esposa de otro. Silencio. Luego, eso no es justo. ¿No lo es? Me desinvitaste de la Navidad para poder pasar tiempo con tu exnovio. ¿Cómo exactamente debería interpretar eso? No fue lo que piensas. Solo quería cerrar un ciclo. ¿Cerrar un ciclo? Claro. ¿Y qué tal te fue con eso? Más silencio. Podía oírla llorar, lo que debería haberme hecho sentir culpable, pero de alguna manera no lo hizo. Ella se hizo su cama, y ahora tenía que acostarse en ella. Trajo a su prometida, dijo finalmente. Me sentí como una idiota. Siento que te sintieras avergonzada, pero eso no cambia nada, Meera. Aún así lo elegiste a él por encima de mí. El hecho de que él no te eligiera a ti no hace que tu decisión sea menos hiriente. Quiero arreglar esto, Porter. Quiero salvar nuestro matrimonio. ¿De verdad? ¿O solo quieres evitar las consecuencias de tus elecciones? Ahora lloraba más fuerte. Por favor, no hagas esto. Por favor, no tires 22 años por la borda por un error. ¿Un error, Meera? Esto ha estado gestándose durante meses. Las noches hasta tarde, las llamadas, la forma en que me has estado tratando como si no fuera lo suficientemente bueno para ti. Esto no es un error. Esto es en lo que te has convertido. Eso no es cierto. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo amable sobre mí? ¿Cuándo fue la última vez que pareciste feliz de verme cuando llegaba a casa del trabajo? ¿Cuándo fue la última time que actuaste como si realmente quisieras estar casada conmigo en lugar de simplemente tolerarlo? No pudo responder, lo cual fue respuesta suficiente. Los papeles están presentados, Meera. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo la próxima semana para discutir los detalles. Hasta entonces, creo que deberíamos evitar el contacto. Porter, espera. Colgué. Mi teléfono comenzó a vibrar inmediatamente con mensajes de texto, pero lo apagué sin leerlos. Había dicho lo que necesitaba decir. Ahora era el momento de empezar a averiguar cómo construir una vida sin ella. La ferretería se sintió como un santuario cuando volví al trabajo a la mañana siguiente.
El olor familiar a serrín y pulimento de metales, las ordenadas filas de herramientas y suministros, la lógica simple de hacer coincidir problemas con soluciones. Todo ayudó a anclarme en la realidad después del drama surrealista de los últimos días. El señor Wallace me estaba esperando cuando abrí la puerta principal. «Porter, ¿cómo lo llevas?» Tom Wallace había sido dueño de la tienda durante 30 años antes de contratarme como gerente hace 5 años. Ahora tenía más de 70, en su mayoría jubilado, pero todavía venía algunas mañanas a la semana para revisar las cosas y charlar con los clientes de toda la vida. Había sido más una figura paterna para mí que mi propio padre, quien falleció cuando yo tenía 20 y tantos años. «Voy tirando», dije. «Siento si algo de esto ha afectado negativamente a la tienda». «No seas ridículo. Lo que sucede en tu vida personal es asunto tuyo, pero si necesitas tiempo libre para tratar con abogados o lo que sea, solo dímelo. En realidad, creo que mantenerme ocupado es probablemente lo mejor para mí en este momento». Pasamos la mañana haciendo inventario en el almacén, contando pernos, tornillos y componentes eléctricos. El trabajo repetitivo era exactamente lo que necesitaba, algo para ocupar mis manos mientras mi mente procesaba todo lo que había sucedido. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó. Jessica Chen, de nuevo. «Espero no molestarte en el trabajo», dijo. «Para nada». «¿Qué pasa?» Tuve una conversación interesante con Tai anoche sobre su viaje de negocios a Lancaster y su situación financiera. Y está en la ruina, Porter. Completamente arruinado. Su empresa de consultoría quebró hace 6 meses y ha estado viviendo de tarjetas de crédito desde entonces. Vino aquí porque esperaba que Meera le ayudara a recuperarse financieramente. Esto coincidía con lo que Lisa me había dicho en el Dennis, pero escucharlo confirmado por la propia prometida de Tai lo hacía más real. «¿Cómo te enteraste de eso?» Lo confronté sobre el desastre de la cena de Navidad, y finalmente me dijo la verdad. Me ha estado mintiendo sobre su situación financiera durante meses. El anillo de compromiso es falso. El apartamento al que supuestamente nos mudamos juntos no existe. Incluso el anuncio del embarazo fue parte de su plan para evitar que hiciera demasiadas preguntas. Espera, ¿no estás realmente embarazada? Oh, estoy embarazada. Pero solo se lo dije hace 2 semanas, y su primera reacción fue pánico, no alegría. Esa debería haber sido mi primera pista. Empezaba a sentir lástima por Jessica. Había sido manipulada tanto como Meera, quizás más. ¿Qué vas a hacer? Lo dejo hoy mismo. Solo quería que supieras que tu esposa no fue la única que fue engañada por Tai Morrison. Es un mentiroso profesional. Aprecio que me lo digas, Jessica, pero en realidad no cambia nada entre Meera y yo. Lo sé. Ella todavía eligió perseguirlo en lugar de trabajar en su matrimonio. Pero pensé que debería saber por qué clase de hombre estaba dispuesta a tirar 22 años por la borda. Después de colgar, me senté en la oficina trasera de la tienda, mirando la pantalla del ordenador sin verla realmente. El panorama se estaba aclarando. Tai había regresado a Lancaster específicamente para reconectar con Meera, esperando usar su historia para convencerla de que lo ayudara financieramente. Meera se había sentido halagada por la atención y se había convencido a sí misma de que era amor verdadero. Lisa había fomentado todo el asunto debido a sus propios problemas con los hombres y el matrimonio. Era casi divertido de una manera oscura. Mi esposa había estado dispuesta a destruir nuestro matrimonio por un hombre que era esencialmente un estafador. Mi teléfono vibró con un mensaje de Casey. Mamá quiere saber si vienes a cenar el domingo. Además, Harold Brennan llamó a papá de nuevo. Aparentemente, Meera ha estado llamando a todos nuestros parientes tratando de encontrarte. Respondí, dile a mamá que sí a la cena y dile a papá que puede darle a Harold el número de mi abogado si quiere comunicarse. La campana sobre la puerta principal sonó, y levanté la vista para ver a Nick entrando. ¿Cómo te trata la vida de recién soltero?, preguntó. Todavía procesándolo. ¿Qué te trae por aquí? Pensé que querrías saber que el coche de Tai Morrison está aparcado fuera de Seguros Brennan. Lleva allí unas 2 horas. Miré mi reloj. 2:30 de la tarde. Meera estaría en el trabajo. Interesante.
Pensé que se habría ido de la ciudad después del desastre de Navidad. Aparentemente no. Emma me llamó esta mañana desde Ohio. Su prima trabaja en Seguros Brennan y dice que ha habido drama toda la semana. Meera ha estado llorando en su escritorio. Lisa ha estado actuando de forma extraña. Y ahora apareció Ty tratando de arreglar las cosas. Pueblos pequeños. Todos conocían los asuntos de los demás a las pocas horas de que sucedieran. ¿Qué crees que debería hacer con esa información? Nada. Deja que resuelvan su propio lío. Pero pensé que deberías saberlo por si intenta contactarte. Nick tenía razón. Lo que sea que estuviera pasando entre Meera y Ty ya no era mi problema. Había solicitado el divorcio, lo que significaba que mi participación en el drama romántico de Meera había terminado oficialmente. Pero todavía sentía curiosidad. Alrededor de las 4, mi teléfono sonó. Meera. Porter, necesito decirte algo. Te escucho. Ty vino a verme hoy al trabajo. Y quería que le prestara dinero. Mucho dinero. Dijo que tenía algunos problemas temporales de liquidez y que necesitaba ayuda hasta que llegara su próximo contrato de consultoría. ¿Cuánto dinero? $50,000. Casi se me cae el teléfono. $50,000? Meera, no tenemos $50,000 en activos líquidos. Lo sé. Eso es lo que le dije. Sugirió que podría sacar un préstamo contra la casa. ¿Nuestra casa? ¿La casa que poseemos juntos? Sí. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tendría que pensarlo. Porter, creo que cometí un terrible error. ¿De qué error estamos hablando? ¿Desinvitarme de la Navidad o considerar sacar un préstamo para tu exnovio? Ambos. Todo. Creo que Lisa tenía razón sobre Ty. Creo que me ha estado utilizando. ¿Lisa te dijo eso? Vino a verme esta mañana. Dijo que había hablado contigo y que se sentía culpable por haber fomentado todo esto. Cree que Ty es un estafador. Así que Lisa había decidido sincerarse. Interesante momento. Justo después de que Ty revelara sus verdaderas intenciones pidiendo dinero. ¿Qué quieres que te diga, Meera? ¿Que te perdonó? ¿Qué podemos fingir que nada de esto ha pasado? Quiero que vengas a casa para que podamos hablar de esto apropiadamente, cara a cara. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no? Seguimos casados, Porter. Todavía poseemos una casa juntos. Todavía tenemos 22 años de historia juntos. ¿No cuenta eso para algo? Contaba para algo ayer cuando me desinvitaste de la Navidad. Contaba para algo la semana pasada cuando estabas planeando tu reencuentro con Ty. Pero aparentemente no contaba lo suficiente. Estaba confundida. Pensé que quería algo diferente, algo más emocionante. Pero estaba equivocada. ¿Lo estabas? ¿O simplemente estás decepcionada de que Ty resultara ser un fraude? Silencio. Eso es lo que pensaba, dije. No sientes haberlo elegido a él por encima de mí, Meera. Sientes que él no fuera lo que pensabas que era. Eso no es justo. ¿No lo es? Si Ty hubiera sido todo lo que esperabas, si hubiera sido exitoso y estuviera disponible y listo para llevarte en volandas, ¿me estarías llamando ahora mismo? ¿O estarías solicitando el divorcio tú misma? No pudo responder, lo cual fue respuesta suficiente. Los papeles están presentados, Meera. Mi abogado se pondrá en contacto la próxima semana. Hasta entonces, por favor, no me contactes a menos que sea una emergencia. Colgué y apagué mi teléfono. El señor Wallace salió de la parte delantera de la tienda, donde había estado ayudando a un cliente con la elección de pintura. ¿Todo bien por aquí atrás? Solo mi futura exesposa descubriendo que su novio no es el príncipe azul, después de todo. Ah, bueno. Eso es desafortunado para ella, pero probablemente una buena noticia para ti a largo plazo. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora sabes con certeza que tomaste la decisión correcta. Si se hubiera dado cuenta de su error antes de ser descubierta, siempre te habrías preguntado si fuiste demasiado precipitado.
De esta manera, sabes que solo te quiere de vuelta porque su otra opción fracasó. Tom Wayace era un hombre sabio. Esa noche, cené en un pequeño restaurante cerca del hotel e intenté planificar mis próximos movimientos. Necesitaba encontrar un apartamento, algo temporal, mientras se finalizaba el divorcio y decidíamos qué hacer con la casa. Necesitaba abrir mi propia cuenta bancaria, separada de nuestras finanzas conjuntas. Necesitaba empezar a pensar en cómo sería mi vida como un hombre soltero de 40 y tantos años. Era abrumador y aterrador y extrañamente emocionante, todo al mismo tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Porter, soy Jessica Chen. Tai se fue de la ciudad esta tarde. Pensé que deberías saberlo por si Meera intenta culparte por ahuyentarlo. Se fue porque amenacé con llamar a sus acreedores en California y decirles dónde encontrarlo. Respondí, gracias por la información. ¿Estás bien? Estaré bien. Mejor descubrir quién es realmente ahora que después de casarnos. Tenía razón en eso. Otro mensaje. Este de Casey. Meera llamó a mamá esta noche llorando. Mamá le dijo que ella se había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella. Estoy orgullosa de nuestra familia por no caer en el chantaje emocional. Eso me hizo sonreír. Mi familia siempre había sido directa en cuanto a relaciones y responsabilidad personal. Habían acogido a Meera cuando nos casamos, pero no iban a consentir sus malas decisiones solo porque fuera de la familia. Pasé el resto de la noche mirando anuncios de apartamentos en línea e intentando imaginar cómo podría ser mi nueva vida. Era extraño pensar en decorar un espacio que sería completamente mío, comprar muebles que reflejaran mis gustos en lugar de comprometerme con las preferencias de otra persona. Por primera vez desde la mañana de Navidad, sentí algo que podría haber sido optimismo. A la mañana siguiente recibí una llamada de Jim Hendricks, mi abogado. Porter, recibí tu mensaje. Estoy de vuelta en la ciudad y he revisado la documentación que presentaste. Todo parece correcto, pero quiero discutir la estrategia antes de proceder. ¿Qué tipo de estrategia? Bueno, para empezar, Meera ha indicado si planea impugnar el divorcio. Quiere reconciliarse, pero creo que es más por evitar la vergüenza que por querer salvar el matrimonio. Entendido. ¿Y los bienes? ¿Tienes una imagen clara de vuestras finanzas conjuntas? Bastante clara. Poseemos la casa conjuntamente. Tenemos unos 30.000 en ahorros, cuentas de jubilación, lo de siempre. Nada demasiado complicado. Bien. ¿Y hay algún problema que deba saber? ¿Infidelidad, abuso de sustancias, algo que pueda complicar el proceso? Le conté sobre la aventura emocional de Meera con Tai, el ultimátum de Navidad y la petición de dinero de Tai. Jim tomó notas e hizo preguntas aclaratorias. Esto, de hecho, fortalece tu posición, dijo cuando terminé. Su disposición a priorizar a otro hombre sobre su matrimonio, combinada con su consideración de arriesgar bienes matrimoniales para ayudarlo financieramente, demuestra un patrón de comportamiento que juega a tu favor. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que si ella impugna el divorcio o intenta reclamar una parte mayor de los bienes, tenemos documentación de sus decisiones que llevaron a la ruptura del matrimonio. La mayoría de los jueces no ven con buenos ojos a los cónyuges que ponen en peligro las finanzas familiares por relaciones extramatrimoniales. No estoy tratando de destruirla financieramente, Jim. Solo quiero salir del matrimonio limpiamente. Lo entiendo, pero es bueno tener una ventaja en caso de que decida poner las cosas difíciles. Programamos una reunión para la semana siguiente para repasar los detalles y planificar nuestro enfoque. Jim me advirtió que incluso los divorcios no impugnados podían tardar varios meses en finalizarse, pero era optimista de que podríamos llegar a un acuerdo sin demasiado drama. Después de colgar, me sentí más seguro de mi decisión. Tenía una buena representación legal, una comprensión clara de nuestra situación financiera y documentación de los eventos que llevaron al divorcio. Lo más importante, tenía la claridad moral que provenía de saber que había intentado salvar el matrimonio y había sido rechazado. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Porter, soy Harold Brennan, el padre de Meera. Esto debería ser interesante. Hola, Harold. Creo que tenemos que hablar de hombre a hombre. ¿Sobre qué?
Sobre esta tontería del divorcio. Sobre darle a mi hija una segunda oportunidad. Sobre no tirar 22 años por la borda por un malentendido. No creo que hubiera ningún malentendido, Harold. Meera dejó su posición bastante clara cuando me desinvitó de la Navidad. Cometió un error. La gente comete errores, Porter. Eso no significa que tengas que destruir un matrimonio por ello. Yo no destruí el matrimonio, Harold. Meera lo hizo cuando eligió a otro hombre por encima de su marido. Estaba confundida. Ese tal Morrison le llenó la cabeza de tonterías románticas y se dejó llevar. Pero él ya se ha ido y ella se da cuenta de lo que ha perdido. ¿De verdad? ¿O simplemente se da cuenta de que su plan B no funcionó? Harold se quedó en silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su tono era más serio. Porter, sé que June y yo no siempre te hemos apoyado como deberíamos. Pensábamos que Meera podía hacerlo mejor. Casarse con alguien con más educación o una carrera más prestigiosa. Nos equivocamos en eso. ¿Se equivocaron? Sí. Eres un buen hombre y has sido un buen marido para nuestra hija. Te mereces algo mejor que lo que ella te hizo pasar. Eso fue probablemente lo más cercano a una disculpa que iba a obtener de Harold Brennan. Aprecio que digas eso. Pero te pido que consideres darle otra oportunidad. Por el bien de vuestro matrimonio, por el bien de nuestra familia. ¿Ha aprendido la lección? ¿La ha aprendido? Porque ayer todavía estaba considerando prestarle a Ty Morrison $50,000 de nuestro dinero. Eso no suena como alguien que ha aprendido algo. ¿Te contó eso? Sí. Harold, tu hija estaba dispuesta a arriesgar nuestra seguridad financiera para ayudar a un hombre que conocía desde hace 3 meses. Eso no es un error. Es una diferencia fundamental de valores. Harold suspiró. ¿Qué haría falta, Porter? ¿Qué tendría que hacer ella para ganarse tu perdón? No creo que haya nada que pudiera hacer. La confianza se ha ido, Harold. Una vez que se rompe, no puedes simplemente pegarla de nuevo y fingir que nunca pasó. Así que eso es todo. Simplemente te rindes. No me estoy rindiendo. Estoy aceptando la realidad. Meera no quiere estar casada conmigo. Quiere estar casada con la idea de mí como una red de seguridad en caso de que sus otros planes no funcionen. Eso no es un matrimonio. Es un acuerdo de negocios. Ella te quiere, Porter. Quizás sí, pero no me respeta, y no me elige cuando importa. El amor sin respeto y compromiso no es suficiente. Hablamos unos minutos más, pero Harold finalmente aceptó que no iba a cambiar de opinión. Me pidió que considerara la mediación en lugar de un divorcio contencioso, y estuve de acuerdo en que probablemente era el mejor enfoque para todos los involucrados. Después de colgar, me senté en mi camioneta fuera de la ferretería y pensé en la conversación. Una parte de mí se sentía mal por Harold y June. Estaban viendo cómo el matrimonio de su hija se derrumbaba de manera espectacular, y probablemente estaban avergonzados por toda la situación. Pero también habían pasado 22 años tratándome como si no fuera lo suficientemente bueno para su hija. Era difícil sentir demasiada pena por ellos ahora que su hija había demostrado que estaba de acuerdo con su evaluación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Nick. ¿Quieres cenar esta noche? Emma ha vuelto de Ohio y quiere escuchar toda la historia. Respondí, claro, pero adviértele que es una historia larga. Tiene tiempo y vino. Esa noche, me encontré sentado en la sala de estar de Nick y Emma, bebiendo vino y contando la historia de mi divorcio navideño por lo que parecía la 100ª vez. Emma escuchaba con la fascinación de alguien que ve un programa de televisión particularmente dramático. A ver si lo entiendo, dijo cuando terminé. Tu esposa te desinvitó de la Navidad para pasar tiempo con su exnovio, que resultó ser un estafador arruinado que solo estaba interesado en su dinero, y ahora te quiere de vuelta porque su plan no funcionó. Ese es el resumen básico, sí. Y le diste los papeles de divorcio como regalo de Navidad. ¿Lo hice? Emma miró a Nick. Me cae mejor ahora que antes. Gracias, creo. No, en serio. Siempre pensé que eras demasiado bueno, demasiado dispuesto a dejar que Meera te pisoteara.
Esto demuestra que tienes agallas. Todavía estoy averiguando lo que tengo, para ser honesto. Tienes amor propio, dijo Emma. Eso es más de lo que mucha gente puede decir. Hablamos hasta bien entrada la noche, y por primera vez desde la mañana de Navidad, me sentí yo mismo de nuevo. No el marido decepcionante de Meera, no el yerno inadecuado de Harold y June, solo Porter Keller, un hombre que había tomado una decisión difícil y estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias. Se sentía bien. 3 semanas después de enero, me había sentado en una rutina que se sentía sorprendentemente normal. Había encontrado un pequeño apartamento encima de la panadería en la calle principal, lo suficientemente cerca como para ir andando al trabajo cuando el tiempo era bueno. El lugar estaba amueblado, lo que significaba que no tenía que preocuparme por comprar muebles hasta que el divorcio se finalizara y supiera cuál sería mi situación financiera. Meera había dejado de llamarme directamente, pero había estado contactándome a través de intermediarios. Sus padres, mi hermana, incluso el señor Wallace habían recibido visitas de ella, todos pidiéndoles que me convencieran de reconsiderarlo. El mensaje era siempre el mismo: había cometido un error, lo sentía, quería arreglar las cosas. Lo que nunca dijo, según las personas que hablaron con ella, fue que entendía por qué me había ido. Nunca reconoció que su comportamiento había sido incorrecto, solo que las consecuencias habían sido peores de lo que esperaba. Mi abogado, Jim Rees, había estado en contacto con el abogado de Meera sobre los procedimientos de divorcio. Ella estaba impugnando parte de la división de bienes, alegando que mi abandono del matrimonio le daba derecho a una parte mayor de nuestra propiedad conjunta. A Jim no le preocupaba, pero significaba que el proceso llevaría más tiempo de lo que habíamos esperado originalmente. Está intentando ganar tiempo, me dijo durante nuestra reunión ese jueves por la mañana. Su abogado cree que si alargan esto lo suficiente, te cansarás del gasto y las molestias y aceptarás reconciliarte. Eso no va a pasar. Lo sé, y tú lo sabes, pero esperan que cambies de opinión. Es una estrategia común en casos como este. ¿Casos como cuál? Casos en los que un cónyuge se da cuenta de que cometió un error e intenta usar el sistema legal para forzar una reconciliación. ¿Pueden hacer eso? En realidad no. Pensilvania es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que no tenemos que probar una mala conducta para que se conceda el divorcio. Pero pueden hacer que el proceso sea caro y largo, esperando que te rindas. No me voy a rendir. Bien, porque creo que estamos a punto de ver una escalada en sus tácticas. Jim tenía razón. Esa tarde, al volver a casa del trabajo, encontré a Meera sentada en los escalones fuera de mi edificio de apartamentos. Tenemos que hablar, dijo cuando me vio. Pensé que ya habíamos cubierto todo lo que necesitábamos cubrir. Aparentemente no, ya que sigues adelante con este divorcio. Tenía un aspecto terrible. Su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada, y llevaba vaqueros y una sudadera en lugar de su habitual atuendo de negocios. Había perdido peso y tenía ojeras que sugerían que no había estado durmiendo bien. Meera, ¿qué haces aquí? Estoy tratando de salvar mi matrimonio. Nuestro matrimonio. No hay nada que salvar. Ya hemos hablado de esto. ¿Lo hemos hecho? Porque no creo que realmente hayas escuchado lo que he estado tratando de decirte. ¿Qué es? Que cometí un error. Que estaba confundida y fui estúpida. Y dejé que otra persona me manipulara para pensar que quería algo que en realidad no quería. ¿Y qué quieres? Quiero a mi marido de vuelta. Quiero mi vida de vuelta. Quiero arreglar lo que rompí. No puedes arreglar esto, Meera. No puedes deshacer el haberme desinvitado de la Navidad. No puedes deshacer meses de tratarme como si no fuera lo suficientemente bueno para ti. No puedes deshacer el haber estado dispuesta a arriesgar nuestra seguridad financiera por otro hombre. Sé que no puedo deshacerlo, pero puedo aprender de ello. Puedo ser mejor. ¿Puedes? Porque hace 3 semanas, todavía estabas defendiendo tu decisión de perseguir a Ty. Todavía actuabas como si yo estuviera exagerando una indiscreción menor. Eso fue antes de que entendiera quién era él realmente. Entonces, solo lo sientes porque no salió como planeabas. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando al suelo. Cuando levantó la vista,
Tenía lágrimas en los ojos. Quizás al principio. Pero Porter, he tenido 3 semanas para pensar en lo que perdí. Y ya no se trata de Ty. Se trata de ti. Se trata de nosotros. ¿Qué hay de nosotros? Te di por sentado. Pasé tantos años centrándome en lo que pensaba que estaba mal en nuestra vida que olvidé apreciar lo que estaba bien. ¿Cómo qué? Como el hecho de que me amaste incondicionalmente durante 22 años. Como el hecho de que apoyaste mi carrera incluso cuando eso significaba que tenías que trabajar más horas para compensar mi horario. Como el hecho de que nunca me hiciste sentir mal por el dinero de mi familia o su actitud hacia ti. Pero tú sí me hiciste sentir mal por la actitud de tu familia hacia mí. Lo sé. Me avergonzaba su esnovismo, pero en lugar de defenderte, me desquité contigo. Te hice sentir que necesitabas ser alguien diferente para merecerme. ¿Y ahora? Ahora sé que era yo la que no te merecía. Fue un discurso bonito, y podría haber sido sincero, pero también llegaba 3 semanas tarde. Me era, incluso si creyera que realmente entiendes lo que salió mal, incluso si creyera que lo sientes de verdad, todavía no te aceptaría de vuelta. ¿Por qué no? Porque ya no confío en ti. Porque pasé 3 meses viéndote alejarte de mí, mentirme y planear tu estrategia de salida. Y no puedo olvidar eso. Porque cuando tuviste que elegir entre yo y otra persona, elegiste a otra persona. Pero me equivoqué. Elegí mal. Sí, lo hiciste. Y esa elección me dice todo lo que necesito saber sobre cómo te sientes realmente acerca de nuestro matrimonio. La gente comete errores, Porter. La gente cambia de opinión. La gente aprende de sus errores y mejora. Algunas personas sí, pero otras simplemente se vuelven mejores para ocultar lo que realmente quieren hasta que llega la siguiente oportunidad. ¿Crees que haría esto de nuevo? Creo que harías lo que te pareciera correcto en el momento, tal como hiciste con Ty. Creo que lo racionalizarías de la misma manera que racionalizaste todo lo demás. Eso no es justo. ¿No lo es? Pasaste meses mintiéndome sobre tus sentimientos por otro hombre. Me desinvitaste de la Navidad para poder perseguirlo. Consideraste arriesgar nuestra seguridad financiera para ayudarlo. Y a través de todo eso, te convenciste a ti misma de que eras la víctima de circunstancias fuera de tu control. Nunca dije que fuera una víctima. No tenías que decirlo. Actuaste como tal. Como si tus sentimientos por Ty fueran algo que simplemente te sucedió, en lugar de algo que elegiste cultivar. Ahora lloraba, pero yo me sentía extrañamente distante de sus lágrimas. Hace 3 semanas, verla llorar me habría hecho querer consolarla. Ahora solo me hacía sentir cansado. ¿Qué quieres que te diga, Meera? ¿Que te perdono? Bien. Te perdono. ¿Que entiendo por qué hiciste lo que hiciste? También lo entiendo. Pero el perdón y la comprensión no significan que tenga que seguir casado contigo. Podrían, si tú quisieras. Pero no quiero. No quiero pasar el resto de mi vida preguntándome cuándo vas a decidir que no soy suficiente de nuevo. No quiero pasar el resto de mi vida tratando de demostrar que soy digno de tu lealtad. No tendrías que hacer eso. ¿No tendría? Porque eso es exactamente lo que he estado haciendo durante los últimos años, y no estaba funcionando. Se levantó, secándose los ojos con la manga de su sudadera. Así que, eso es todo. ¿Simplemente vas a tirar 22 años por la borda? No estoy tirando nada. Estoy aceptando que esos 22 años han terminado. Tuvimos buenos momentos, Meera. Construimos una vida juntos. Pero esa vida ha terminado ahora, y ambos necesitamos seguir adelante. No quiero seguir adelante. Lo sé. Pero lo que tú quieres ya no es lo único que importa. Caminó hacia su coche sin despedirse. La vi alejarse y sentí algo que podría haber sido tristeza, pero también algo que definitivamente era alivio. Mi teléfono sonó 20 minutos después. Casé. Meera acaba de llamar a mamá llorando a lágrima viva. Dijo que fuiste cruel con ella. ¿Lo fui? No sé. ¿Qué le dijiste? Le conté la conversación con la mayor precisión que pude recordar. Casey escuchó sin interrumpir.
No fuiste cruel, dijo cuando terminé. Fuiste honesto. Hay una diferencia. Ella parece pensar que debería perdonar y olvidar. Por supueto que sí. Eso sería conveniente para ella. ¿Estoy siendo demasiado duro? Demasiado implacable. Porter. Te desinvitó de la Navidad para pasar tiempo con otro hombre. Si alguien me hiciera eso, probablemente le prendería fuego al coche. Eso es ilegal. También lo es el adulterio en algunos estados. Mi punto es que estás manejando esto con mucha más gracia de la que la mayoría de la gente tendría. No se siente como gracia. La gracia no se trata de cómo te sientes. Se trata de cómo actúas a pesar de cómo te sientes. Esa noche, cené en el diner de la calle de mi apartamento e intenté procesar la conversación con Meera. Una parte de mí se preguntaba si estaba siendo demasiado terco, demasiado reacio a considerar la posibilidad de que la gente pudiera cambiar y las relaciones pudieran repararse. Pero la mayor parte de mí sabía que algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. La confianza era como una pieza de porcelana fina. Podías pegarla de nuevo, pero nunca sería tan fuerte como antes, y las grietas siempre serían visibles. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica Chen. ¿Cómo lo llevas? He oído por ahí que Meera ha estado intentando reconciliarse. Respondí, vino a verme hoy. Le dije que no iba a pasar. Bien por ti. Por si sirve de algo, creo que estás tomando la decisión correcta. ¿Cómo estás tú? Mejor. Me mudé de vuelta a Filadelfia la semana pasada, empezando de cero. Y el bebé nace en julio. Estoy asustada, pero también emocionada. Será bueno tener algo positivo en lo que centrarme. Si alguna vez necesitas algo, avísame. Gracias. Igualmente. Terminé la cena y caminé de regreso a mi apartamento, pensando en Jessica y su decisión de empezar de nuevo como madre soltera. Se necesitaba valor para dejar una mala situación y construir algo nuevo, incluso cuando el futuro era incierto. Quizás eso era lo que yo también estaba haciendo. A la mañana siguiente recibí una llamada de Jim Hendricks. Porter, tenemos que hablar. El abogado de Meera llamó ayer con una nueva propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quieren intentar la mediación antes de proceder con el divorcio. Alegan que no le has dado al matrimonio una oportunidad justa de ser reparado. Llevamos separados un mes. ¿Cuánta más oportunidad necesita? Eso es lo que les dije. Pero insisten en que la mediación es necesaria antes de que acepten un divorcio no impugnado. ¿Y si me niego? Entonces vamos a juicio, lo que será más caro y llevará más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Podrían ser 6 meses o más, dependiendo del calendario del tribunal. Lo pensé. 6 meses de batallas legales, deposiciones y comparecencias ante el tribunal. 6 meses de Meera y sus abogados tratando de demostrar que yo estaba siendo irrazonable. 6 meses de tener mi vida personal diseccionada por extraños. ¿Qué implicaría la mediación? Nos reuniríamos con un tercero neutral que intentaría ayudarnos a llegar a un acuerdo sobre los términos del divorcio. Suele ser más rápido y barato que ir a juicio. Pero esperan que el mediador me convenza de reconciliarme. Probablemente. Pero los mediadores no pueden forzar la reconciliación. Su trabajo es ayudar a resolver disputas, no salvar matrimonios. Organízalo. Acabemos con esto de una vez. ¿Estás seguro? No tienes que aceptar esto. Estoy seguro. Cuanto antes resolvamos esto, antes podré seguir con mi vida. La mediación se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, intenté prepararme para lo que probablemente sería un proceso emocional y difícil. Meera probablemente usaría la oportunidad para hacer una última súplica de reconciliación, y yo necesitaba estar listo para mantenerme firme sin ser innecesariamente duro. La noche antes de la mediación, Nick pasó por mi apartamento con una botella de whisky y una baraja de cartas. Pensé que querrías alguna distracción, dijo. Gracias. ¿La necesito? Jugamos al póker, bebimos whisky y hablamos de todo excepto de mi matrimonio. Era exactamente lo que necesitaba, un recordatorio de que la vida existía fuera del drama de los procedimientos de divorcio.
¿Nervioso por mañana?, preguntó Nick alrededor de la medianoche. Un poco. Sé lo que quiero decir, pero me preocupa cómo reaccionaré cuando empiece a llorar y a suplicarme que vuelva a casa. Solo recuerda por qué te fuiste. Recuerda cómo te sentiste cuando te desinvitó de la Navidad. ¿Lo recuerdo? Bien. Porque ese sentimiento fue real y estaba justificado, y no va a desaparecer solo porque ahora lo sienta. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias en el bufete de abogados de Jim. La mediadora era una mujer llamada Dra. Sarah Patterson, una psicóloga especializada en disputas familiares. Tenía unos 50 años, con el pelo gris y un comportamiento tranquilo que sugería que había visto todo tipo de drama matrimonial imaginable. Meera llegó con su abogado, un joven llamado David Chen, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Iba vestida de forma profesional de nuevo, de vuelta a su habitual apariencia pulcra, pero podía ver la tensión en sus hombros y la forma cuidadosa en que evitaba hacer contacto visual conmigo. ¿La doctora? Patterson comenzó explicando el proceso y estableciendo las reglas básicas. Todos tendrían la oportunidad de hablar sin interrupción. El objetivo era llegar a un acuerdo con el que ambas partes pudieran vivir. Se desaconsejaban los ataques personales y la manipulación emocional. Porter, ¿le gustaría empezar explicando su posición?, preguntó la doctora. Patterson. Había ensayado este discurso en mi cabeza docenas de veces, pero decirlo en voz alta fue más difícil de lo que esperaba. Solicité el divorcio porque mi esposa eligió a otro hombre por encima de nuestro matrimonio. Me desinvitó de la Navidad para poder pasar tiempo con su exnovio. Estaba dispuesta a arriesgar nuestra seguridad financiera para ayudarlo con sus problemas. Pasó meses mintiéndome sobre sus sentimientos y sus intenciones. La confianza que mantenía unido nuestro matrimonio se ha ido, y no creo que pueda repararse. Meera, ¿cómo responde a eso? Meera respiró hondo antes de hablar. Cometí errores terribles. Estaba confundida y fui egoísta. Y herí al hombre que amo. Pero la gente puede cambiar. Y los matrimonios pueden sanar si ambas personas están dispuestas a trabajar en ello. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño que he hecho. ¿Qué está dispuesta a hacer específicamente?, preguntó la doctora. Patterson. Terapia, individual y de pareja. Transparencia total sobre mis comunicaciones y actividades. Lo que sea que Porter necesite para sentirse seguro en nuestra relación de nuevo. Porter, eso cambia su posición. No. Porque el problema fundamental no es que Meera cometiera errores. El problema fundamental es que cuando tuvo que elegir entre yo y otra persona, eligió a otra persona. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre sus prioridades. Pero las prioridades de la gente pueden cambiar, interrumpió Meera. Sé lo que quiero ahora. Quiero mi matrimonio. Quieres tu matrimonio porque tu otra opción no funcionó. Si Tai hubiera sido todo lo que esperabas, no estaríamos teniendo esta conversación. Eso no es cierto. ¿No lo es? Estuviste dispuesta a tirar 22 años por un hombre con el que te habías reencontrado 3 meses antes. Eso no es un lapso momentáneo de juicio. Es una falta fundamental de comprensión de lo que significa el matrimonio. ¿La doctora? Patterson levantó una mano para detener la discusión antes de que escalara. Centrémonos en asuntos prácticos. Porter, ¿qué haría falta para que considerara la reconciliación? Nada. No hay nada que ella pueda hacer o decir que me haga confiar en ella de nuevo. Esa parece una posición muy absoluta. Lo es. Porque algunas cosas no se pueden deshacer. Algunas elecciones revelan el carácter de maneras que no se pueden retractar. Meera, ¿cómo responde a eso? Creo que Porter está herido y enojado, y tiene todo el derecho a estarlo. Pero también creo que no nos está dando la oportunidad de reconstruir lo que teníamos. No podemos reconstruir lo que teníamos porque lo que teníamos se basaba en la suposición de que ambos estábamos comprometidos con el matrimonio por encima de todo. Has demostrado que esa suposición era incorrecta. He demostrado que soy humana y que cometo errores. No, has demostrado que tu compromiso con nuestro matrimonio era condicional. Que cuando algo mejor apareció, estuviste dispuesta a abandonar todo lo que habíamos construido juntos.
La mediación continuó durante 3 horas, pero las posiciones fundamentales nunca cambiaron. Meera quería la reconciliación y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrla. Yo quería el divorcio y creía que la reconciliación era imposible dado lo que había sucedido. ¿La doctora? Patterson intentó varios enfoques, centrarse en la historia compartida, discutir los beneficios prácticos de seguir casados, explorar la posibilidad de una separación de prueba en lugar del divorcio. Nada funcionó. Finalmente, convocó un descanso y pidió hablar con cada uno de nosotros en privado. Porter, dijo cuando estuvimos solos, quiero asegurarme de que ha considerado completamente las implicaciones de su decisión. El divorcio es permanente. Una vez que se finalice, no puede cambiar de opinión y volver a estar casado con Meera. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque en mi experiencia, la gente a veces toma decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Esto no es una emoción temporal. Es una respuesta racional a una traición fundamental de la confianza. Meera parece genuinamente arrepentida. Estoy seguro de que lo está. Pero el arrepentimiento no deshace el daño que se ha hecho. ¿Y si no te hubiera desinvitado de la Navidad? ¿Y si hubiera terminado las cosas con Ty antes de que fueran demasiado lejos? ¿Estarías dispuesto a trabajar en el matrimonio entonces? Quizás. Pero eso no es lo que pasó. Estoy tratando de entender dónde está su límite. ¿Qué acción específica hizo imposible la reconciliación? El momento en que me dijo que no fuera a la Navidad porque su exnovio estaría allí. Ese fue el momento en que lo eligió a él por encima de mí. Y ese es el momento en que nuestro matrimonio terminó. ¿La doctora? Patterson asintió. Entiendo. Y quiero que sepa que su posición es razonable dado lo que sucedió. Algunas traiciones son demasiado fundamentales para superarlas. Cuando se reanudó la mediación, la doctora Patterson anunció que la reconciliación no era posible y que debíamos centrarnos en los términos del divorcio. Llevó otra hora resolver los detalles, pero finalmente llegamos a un acuerdo que ambas partes podían aceptar. Meera se quedaría con la casa y la mayoría de los muebles a cambio de hacerse cargo de los pagos de la hipoteca. Yo me quedaría con mis cuentas de jubilación y la mitad de nuestros ahorros. Nos repartiríamos las ganancias de la venta de su coche y algunos otros bienes compartidos. Era justo, práctico y final. Mientras firmábamos la documentación, Meera me miró por última vez. Quiero que sepas que me arrepentiré de esto el resto de mi vida, dijo. Lo sé. Pero el arrepentimiento no cambia nada. Podría, si lo dejaras. No puedo dejarlo. Lo siento, Meera, pero así es como tiene que ser. Ella asintió y salió de la sala de conferencias sin despedirse. Jim me estrechó la mano. Se acabó, Porter. La documentación se presentará esta semana y el divorcio debería finalizarse en 60 días. Gracias. ¿Estás bien? Creo que sí. Es extraño, pero me siento aliviado. Es normal. Has estado en el limbo durante semanas. Ahora puedes empezar a planificar tu futuro. Salí del bufete de abogados hacia el brillante sol de febrero y sentí algo que no había experimentado en meses: libertad. No solo la libertad de mi matrimonio con Meera, sino la libertad del estrés constante de intentar salvar algo que no se podía salvar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Casey. ¿Cómo fue? Respondí: se acabó. El divorcio será definitivo en 60 días. ¿Cómo te sientes? Como si pudiera respirar de nuevo. Bien. Ven a cenar el domingo. Celebramos tu nueva vida. Sonreí y guardé mi teléfono. Por primera vez en semanas, esperaba con ansias la cena del domingo. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento y pensé en lo que vendría después. Tenía 41 años, recién soltero, con un trabajo estable y un nuevo comienzo por delante. Era aterrador y emocionante y lleno de posibilidades que no me había permitido considerar mientras todavía estaba casado. Pensé en Meera, probablemente sentada en nuestra antigua casa, rodeada de muebles y recuerdos de una vida que ya no existía. Sentí pena por ella, pero no me arrepentí de mi decisión.
Algunos errores tienen consecuencias que no se pueden deshacer, y algunas elecciones revelan verdades que no se pueden ignorar. Ella había elegido a Ty por encima de mí cuando pensaba que él era su boleto a una vida mejor. El hecho de que él resultara ser un fraude no cambiaba la realidad fundamental de esa elección. Yo había elegido el amor propio por encima de la reconciliación, y estaba preparado para vivir con esa decisión el resto de mi vida. Mi teléfono sonó. Nick. ¿Cómo fue? Está hecho. En 60 días soy oficialmente un hombre libre. Felicidades. Emma va a hacer filetes mañana por la noche para celebrar. Estás invitado. Gracias. Allí estaré. Porter. Sí. ¿Hiciste lo correcto? Eso espero. Lo sé. Vas a estar bien. Tenía razón. Iba a estar bien. Diferente de como había sido antes, pero bien. Abrí una cerveza y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle principal. Parejas cogidas de la mano, familias con niños, personas solteras que volvían a casa del trabajo o salían por la noche. Todos viviendo sus vidas, tomando decisiones, lidiando con las consecuencias. Mañana, volvería a trabajar en la ferretería. Ayudaría a los clientes a resolver problemas, gestionaría el inventario y continuaría construyendo el negocio que se había convertido en más que un simple trabajo para mí. Cenaría con amigos que se preocupaban por mí. Empezaría a pensar en cómo quería que fuera mi nueva vida. Pero esta noche, estaba contento de sentarme en mi pequeño apartamento y apreciar el simple hecho de que estaba exactamente donde elegí estar, con exactamente la vida que decidí construir. No era la vida que había planeado cuando me casé con Meera hace 23 años, pero era honesta y era mía. Y eso era suficiente. El divorcio se finalizó el 15 de marzo, un frío martes por la mañana que parecía más invierno que primavera. Firmé los papeles finales en la oficina de Jim, poniendo fin oficialmente a 22 años de matrimonio con el trazo de un bolígrafo. ¿Cómo se siente?, preguntó Jim. Anticlimático, dije. Pensé que se sentiría más significativo de alguna manera. La parte significativa sucedió hace semanas, cuando tomaste la decisión. Esto es solo papeleo. Tenía razón. El verdadero final había sido esa mañana de Navidad, cuando elegí devolver el reloj y empaquetar los papeles de divorcio. Todo desde entonces había sido solo el proceso legal poniéndose al día con la realidad emocional. Conduje de vuelta a la ferretería e intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente seguía vagando hacia el extraño hito que acababa de pasar. Era oficialmente soltero por primera vez en más de 2 décadas. Divorciado, una palabra que parecía imposible aplicada a mi propia vida solo unos meses antes. El señor Wallace me encontró mirando una exhibición de latas de pintura alrededor del mediodía. ¿Estás bien, Porter? Acabo de firmar los papeles finales del divorcio. ¿Cómo te sientes? Honestamente, como si debiera sentir algo más de lo que siento. ¿Qué sientes? Aliviado. Listo para seguir adelante. Quizás un poco triste por lo que solíamos tener, pero no triste por dejarlo ir. Eso me suena saludable. ¿De verdad? Porque sigo pensando que debería estar más molesto por el fin de mi matrimonio. Porter, has estado de luto por este matrimonio durante meses. Hiciste tu duelo mientras todavía intentabas salvarlo. Para cuando solicitaste el divorcio, ya habías aceptado que se había acabado. Supongo que es cierto. La pregunta ahora es ¿qué quieres hacer con tu libertad? No tengo ni idea. Bueno, tienes tiempo para averiguarlo. Esa noche, cené en casa de Casey con ella y su novio Mark, un profesor de la escuela secundaria local que había estado esperando pacientemente a que Casey decidiera que estaba lista para una relación seria. Entonces, ¿cuál es el plan ahora?, preguntó Casey durante el postre. No tengo un plan. Es raro. ¿Para nada?, dijo Mark. Estuve soltero durante 5 años después de que terminara mi primer matrimonio. Me llevó 3 de esos años solo para averiguar quién era yo cuando no estaba tratando de ser el marido de alguien. ¿Cuánto tiempo estuviste casado? 8 años. Pero al final parecieron 20. ¿Algún consejo? No te apresures a nada.
Tómate tiempo para redescubrir lo que realmente te gusta, lo que realmente quieres. No busques simplemente a alguien para llenar el espacio que dejó Meera. No estoy buscando a nadie en este momento. Bien, porque las mejores relaciones ocurren cuando no las estás buscando. Casey sonrió. Mark habla por experiencia. Ciertamente no estaba buscando novio cuando nos conocimos. ¿Cómo se conocieron? Reunión de padres y profesores, dijo Mark. Casey estaba allí con el hijo de una amiga y pensé que era la madre. Pasé 20 minutos tratando de averiguar por qué esta mujer no parecía saber nada sobre el rendimiento académico de su propio hijo. Fue mortificante, se rió Casey, pero también algo encantador. Los observé juntos. La forma fácil en que se bromeaban, el afecto obvio en sus interacciones. Era como se veía una relación sana, dos personas que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro y sacaban lo mejor de cada uno. No se parecía en nada a lo que Meera y yo nos habíamos convertido en los últimos años de nuestro matrimonio. ¿Lo echas de menos?, le pregunté a Mark. Estar casado, quiero decir. Echo de menos algunas cosas. Tener a alguien con quien compartir las cosas diarias, tener un compañero incorporado para eventos sociales. Pero no echo de menos la tensión constante, la sensación de que estaba pisando huevos todo el tiempo. Eso me suena familiar. La cosa es, Porter, que una buena relación debería hacer tu vida mejor, no más difícil. Si constantemente estás tratando de evitar conflictos o de demostrar tu valía a tu pareja, algo va mal. Pasé los últimos años de mi matrimonio sintiendo que estaba fallando en alguna prueba que no entendía. Exactamente. Y eso no es amor. Ni siquiera es cariño. Son solo dos personas que se han quedado atascadas en un patrón destructivo. Conduciendo a casa esa noche, pensé en las palabras de Mark. Una buena relación debería hacer tu vida mejor, no más difícil. Parecía tan obvio cuando lo dijo, pero había perdido de vista esa verdad en algún momento del camino. Había estado tan centrado en tratar de salvar mi matrimonio que había olvidado preguntarme si valía la pena salvarlo. Había estado tan comprometido con la idea de estar casado que había ignorado la realidad en la que se había convertido mi matrimonio. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Porter, soy Jessica Chen. He oído que tu divorcio se finalizó hoy. Felicidades por tu libertad. Respondí, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Genial, de hecho. Estoy de 20 semanas ahora y todo parece saludable. Estoy emocionada. Eso es maravilloso. ¿Algún arrepentimiento por dejar a Tai? Ninguno. La mejor decisión que he tomado. Resulta que soy mucho más feliz construyendo una vida para mí y mi bebé de lo que nunca fui tratando de construir una con alguien que realmente no quería estar allí. Esa es una buena lección. Lo es. Y Porter, sé que realmente no nos conocemos, pero estoy orgullosa de ti por elegirte a ti mismo por encima de un matrimonio que no funcionaba. Se necesita valor para empezar de nuevo. Gracias. Eso significa mucho. Cuídate. Sonreí y guardé mi teléfono. Jessica tenía razón. Se necesitaba valor para empezar de nuevo, pero también se necesitaba valor para quedarse en una mala situación, esperando que las cosas mejoraran. Había pasado años siendo valiente de la manera equivocada. Ahora estaba aprendiendo a serlo de la manera correcta. Las siguientes semanas pasaron tranquilamente. Me asenté en mi nueva rutina como hombre divorciado, que resultó ser notablemente similar a mi antigua rutina como hombre casado, excepto sin la constante tensión subyacente. Trabajaba en la ferretería, cenaba con amigos, leía libros que había querido leer durante años y lentamente comencé a hacer planes para el futuro. Estaba pensando en tomar algunas clases de negocios, quizás eventualmente comprar la tienda al señor Wayace cuando estuviera listo para jubilarse por completo. Oí a través del cotilleo del pueblo que Meera había puesto nuestra antigua casa en el mercado y planeaba mudarse más cerca de sus padres. Lisa Harvell aparentemente había sido transferida a la oficina de la compañía en Filadelfia, lo que significaba que Meera estaba perdiendo tanto su matrimonio como a su amiga más cercana en el lapso de unos pocos meses. Sentí pena por ella, pero no me sentí culpable por mi papel en su situación. Ella había tomado sus decisiones, así como yo había tomado las mías.
Una tarde a principios de abril, estaba cenando en el diner cuando alguien se deslizó en el reservado frente a mí. Levanté la vista para ver a una mujer de mi edad con el pelo castaño y ojos amables. «Eres Porter Keller, ¿verdad?», dijo. «Sí. ¿Nos conocemos?». «En realidad no. Soy Susan Michey. Trabajo en la biblioteca. Te he visto por el pueblo y me enteré de tu divorcio». «De acuerdo. Espero que no te importe que me acerque así. Es solo que yo misma pasé por un divorcio hace unos 2 años y recuerdo lo aislante que podía sentirse. Ha sido un ajuste, estoy seguro. Solo quería que supieras que hay un grupo de apoyo que se reúne en el centro comunitario los jueves por la noche. Gente que ha pasado por un divorcio, simplemente hablando de la experiencia y apoyándose mutuamente. Es considerado de tu parte, pero estoy bien. Estoy segura de que sí. Pero si alguna vez quieres hablar con gente que entiende por lo que estás pasando, estamos allí. Sin presiones, sin agenda, solo gente que ha estado donde tú estás». Me entregó una pequeña tarjeta con la información de la reunión y se levantó para irse. «¿Susan?» «Sí. Gracias por pensar en mí. Nos cuidamos unos a otros en este pueblo. Eso es lo que lo convierte en un hogar». Después de que se fue, me quedé en el diner pensando en sus palabras. Nos cuidamos unos a otros en este pueblo. Era cierto. Durante los últimos meses, había estado rodeado de personas que se preocupaban por mi bienestar, mi familia, mis amigos, mi jefe, incluso extraños relativos como Susan que se tomaron el tiempo de ofrecer apoyo. Había estado tan centrado en lo que había perdido en el divorcio que había olvidado apreciar lo que todavía tenía, una comunidad que me valoraba, un trabajo que me daba un propósito, relaciones que se basaban en un afecto genuino en lugar de en la obligación. Quizás empezar de nuevo no se trataba de reemplazar lo que había perdido. Quizás se trataba de construir sobre lo que siempre había estado allí. Terminé mi cena y caminé a casa por las tranquilas calles del pueblo en el que había vivido toda mi vida. Por primera vez desde la mañana de Navidad, me sentí genuinamente optimista sobre el futuro. No porque tuviera planes o expectativas específicas, sino porque finalmente entendí que tenía la libertad de crear la vida que quisiera. La libertad de elegir relaciones que me hicieran feliz, trabajo que me realizara y experiencias que enriquecieran mi vida. La libertad de ser yo mismo sin disculpas ni compromisos. Me había costado el fin de mi matrimonio aprender esa lección, pero era una lección que valía la pena aprender. Mientras abría la puerta de mi apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje de Nick. «Cerveza y póker mañana por la noche. Emma trabaja hasta tarde». Respondí, absolutamente. Algunas cosas, pensé, nunca cambiaban. Y eso estaba perfectamente bien para mí.